Buenos días. A continuación presentaré el trabajo titulado Mesotelina, carretirina y factor potenciador de megacariocitos como biomarcadores de mesotelioma maligno pleural. Trabajo realizado en la Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo, cuyos miembros son la doctora Marcela Tamayo y Ortiz, el doctor Cuauhtémoc Juárez Pérez y quien les habla, Alejandro Cabello López. Este trabajo fue parte de la tesis doctoral de la doctora Carmina Jiménez Ramírez, quien ha sido colaboradora de nuestra unidad por varios años. Como introducción tenemos que el mesotelioma maligno pleural pues es una neoplasia causada por la exposición al asbesto en el 90% de los casos. Es una neoplasia sumamente agresiva, altamente letal y cuyo diagnóstico es tardío e invasivo, dado que en las primeras etapas no se consolida como un tumor o una masa palpable o verificable por métodos de imagen. Y dada esta situación, su supervivencia promedio después del diagnóstico es de 6 meses en promedio. A este respecto, pues se han propuesto biomarcadores de diagnóstico temprano y que no sean invasivos, principalmente en sangre, los cuales han presentado resultados alentadores con una sensibilidad y especificidad elevadas. A este respecto, pues la mesotelina y la calretina se han evaluado en diversos estudios y se ha observado que presentan cambios en los niveles plasmáticos hasta un año antes de la detección clínica e inmunohistoquímica del mesotelioma maligno pleural. Estos biomarcadores no son específicos de tejido pleural, sino que se presentan en todos los mesotelios, tanto pericardio, peritoneo, túnica albuginea y vaginal. La mesotelina es una proteína de adhesión celular, la calretinina es un buffer de calcio intracelular y el papel que juega el MPF en el mesotelioma maligno pleural todavía no es conocido con claridad. En diversos estudios se han reportado sensibilidades y especificidades muy variadas y lo que se pretende conocer ahora es si la combinación de estos tres biomarcadores pueden elevar estas cifras de sensibilidad y especificidad. La relevancia del tema en el caso mexicano, bueno, pues es que existe una epidemia de casos de mesotelioma maligno pleural desde 1998 en México a razón de 500 casos estimados por año. Sin embargo, al corroborar las cifras oficiales por certificados de defunción, se observa un subregistro de casos de hasta un 71%. Existen regulaciones sobre el uso del asbesto como la NOM 125, que establece ciertos requisitos sanitarios para el proceso y el uso del asbesto, pero que no incluye la vigilancia a poblaciones expuestas tanto ocupacional como ambientalmente al asbesto. Es un tema de vigencia dado que México es el 12º país importador de asbesto en el mundo y el principal manufacturador en América Latina. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue cuantificar la concentración de estos tres biomarcadores plasmáticos en pacientes diagnosticados con mesotelioma maligno pleural y en personas sanas con y sin exposición al asbesto. Para ello se realizó un estudio de casos y controles del año 2011 al año 2016 en el cual se incluyeron 166 casos incidentes captados en 3 hospitales de concentración, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital de Especialidades de La Raza. Y estos se parearon por edad y por fecha de toma de la muestra con 378 controles, los cuales fueron incorporados a partir de la base de datos del Sistema Integral de Derechos y Obligaciones del IMSS y de la base de datos del INAPAM. Para los criterios de selección se incluyeron personas entre los 28 y 90 años de edad que hayan cumplido con un suficiente tiempo de latencia y de exposición al asbesto. Se incluyeron como casos a hombres y mujeres con mesotelioma maligno pleural confirmados por inmunohistoquímica y que haya sido su tumor primario, que no hayan recibido quimioterapia o radioterapia al momento de la toma de la muestra sanguínea. Y para evitar algún sesgo en la población, a las personas que llegaban con derrame pleural como signo clínico a estos hospitales de concentración, se les invitaba a participar del estudio, se les tomaba la muestra sanguínea y se les hacía un cuestionario para recolectar sus características demográficas y clínicas. Y cuando ya se hacía el estudio del caso en los servicios clínicos y se confirmaba que el derrame pleural era por otra causa diferente al mesotelioma maligno pleural, se excluían del estudio, del análisis.
Y para el caso de los controles, se incluyeron personas que no tuvieron antecedentes de alguna neoplasia maligna. En cuanto a los datos que se recolectaron, se hizo énfasis en la exposición al asbesto, tanto ocupacional como ambiental. Se tomaron muestras de sangre en las cuales se cuantificaron los 3 biomarcadores por el método de Lisa por triplicado y se analizó también el subtipo histológico y el perfil bioquímico de las personas. Dentro del análisis de los datos, se reportaron los niveles de biomarcadores como medianas y rangos intercuartilares. Se realizó un análisis de curvas ROC para reportar el área bajo la curva y la sensibilidad a una especificidad de 95%. Y para predecir la ocurrencia de mesotelioma maligno pleural se utilizó una regresión logística no condicional. Cuanto a los resultados principales, se observó, como se reporta en la literatura internacional, que el subtipo histológico más común en esta población fue el epiteloide. La mayor parte de la población, tanto de casos como de controles, reportó exposición al asbesto, siendo mayor la exposición ambiental con respecto a la ocupacional. La proporción de fumadores y no fumadores fue similar entre casos y controles, y hubo una diferencia de edad de 5 años, siendo los controles más jóvenes con respecto a los casos. En cuanto al análisis por hombres y mujeres, se observó que la mayor parte de las mujeres reportó una exposición ambiental al asbesto en comparación con los hombres, quienes presentaron una mayor exposición en el trabajo. En cuanto a la distribución de los niveles de biomarcadores en plasma, tanto en el análisis global de casos y controles como por hombres y por mujeres, se observó que los casos presentaban niveles mayores de los 3 biomarcadores con respecto a los controles, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, los niveles de estos biomarcadores no fueron diferentes estadísticamente por subtipo histológico, por lo tanto no se puede diferenciar qué subtipo histológico de mesotelioma pues presentaron los casos con estos biomarcadores. En el análisis de curvas ROC se observó un área bajo la curva superior al 0.89 en todos los casos y la combinación de los 3 biomarcadores arrojó valores de esta área bajo la curva superiores que las contribuciones individuales de los 3 biomarcadores, siendo mayor en el caso de los hombres con respecto a las mujeres. Con este análisis se establecieron puntos de corte para los 3 biomarcadores y se compararon estos tanto en hombres como en mujeres. La sensibilidad fue mayor para la calretinina en el caso de los hombres y para las mujeres la sensibilidad mayor se presentó con la mesotelina. Entre las diferentes combinaciones de estos 3 biomarcadores se observó que la combinación de calretinina con MPF fue la que presentó la mayor sensibilidad en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres fue la combinación de los 3 biomarcadores, así como también la mesotelina con la calretinina. Finalmente, en el modelo de regresión logística para predecir la ocurrencia del mesotelioma maligno pleural se consideraron 2 modelos en el cual se evaluó de manera individual en el primer modelo cada uno de los biomarcadores y en el otro se ajustaron por la presencia de los otros 2 biomarcadores. En este sentido, para el caso de los hombres, el biomarcador que presentó la OR más alta para predecir la ocurrencia de mesotelioma maligno pleural fue la calretinina, tanto en el modelo crudo como en el ajustado. Y para el caso de las mujeres fue la mesotelina. Así, podemos concluir que en este estudio, que es el primero que se realiza en población latinoamericana y evalúa estos biomarcadores diagnósticos para el mesotelioma maligno pleural, pues los 3 biomarcadores tuvieron un desempeño aceptable en el análisis de las curvas ROC. Para el caso de los hombres, la calretinina es un mejor predictor de la ocurrencia de mesotelioma maligno pleural y en el caso de las mujeres, la mesotelina. La combinación de estos 2 últimos biomarcadores en ambos sexos mejora la sensibilidad en el diagnóstico de mesotelioma maligno pleural, lo cual es bastante alentador. Sin embargo, se tienen que considerar en futuros estudios condiciones renales y de aparato reproductivo en la interpretación de los resultados, ya que la función renal condiciona los niveles plasmáticos de estas proteínas en sangre y algunas condiciones del aparato reproductor pueden elevar los niveles de estos biomarcadores. Asimismo, se deberá de considerar
el peso, la talla, el porcentaje de grasa y marcadores de función renal, tanto para casos como controles, cosa que en este estudio no se consideraron y son una limitante. Las perspectivas que se tienen a futuro es continuar un acorte de los controles participantes e incrementar el tamaño de la muestra, no solamente ahora para el diagnóstico, sino para el tamizaje de individuos expuestos al asbesto y que clínicamente se encuentran sanos. Además, como evaluar otros biomarcadores serológicos de mesotelioma maligno pleural en combinación con la calretinina y la mesotelina, como algunos biomarcadores epigenéticos y mirnas. Finalmente, quisiéramos agradecer a las instituciones participantes y sobre todo a las personas que amablemente contribuyeron en este estudio. Eso sería todo y muchas gracias.